¿Qué tal, gente? Nintendo 64 era la última consola de sobremesa de la marca hasta la fecha en emplear cartuchos. También fue la más potente de su tiempo, y en todo momento mostró la capacidad de mover juegos tridimensionales con una calidad nunca vista hasta la fecha. Super Mario 64 fue un ejemplo de ello. Otro fue The Legend of Zelda, Ocarina of Time, pero no podemos olvidarnos de GoldenEye, de Wii Phrase, de Donkey Kong 64, de Banjo-Kazooie, Quest 64, Castlevania 64, The Legend of Zelda, Majora's Mask, Yoshi's Story, Perfect Dark. A continuación, os ofrecemos un pequeño ranking de videojuegos de la máquina, los que consideramos los mejores, los más importantes o los que en su día incluso llegaron a requerir una expansión de memoria en la máquina. Abran su mente a una pequeña dosis de retro con estos clásicos de la sobremesa de Nintendo. El día de hoy les traigo un top en lo personal sobre los 10 mejores juegos de Nintendo 64. Cabe recalcar que los juegos no estarán ordenados. Es decir, no habrá un mejor juego que otro. Todos son geniales y merecen estar en este top. Comenzamos. Sabemos de sobra que para la mayoría, el videojuego número uno de Nintendo 64 es The Legend of Zelda, Ocarina of Time, pero en esta lista, el fontanero, cuya próxima aventura será Super Mario Odyssey en Switch, inició el cambio más radical hacia las plataformas 3D, para su saga y también como inspiración para las demás, con Super Mario 64, un título que impresionó a todos y que resultaba el perfecto escaparate para la consola. Los gráficos de Super Mario 64 se podría decir que incluso han envejecido bien, al menos, si en su momento lo vimos, y aún puede conseguirse en la consola virtual. Sin olvidar la versión extendida que apareció en Nintendo DS. Bravo por Super Mario. No podemos definir Ocarina of Time más que como una auténtica joya de la corona para Nintendo 64. Un juego que, al igual que Super Mario 64, significó un paso a las 3D y contó con un apartado técnico de infarto para su momento. Su jugabilidad, los magníficos entornos, su historia y en general la experiencia han hecho de él un referente en el género y también a la hora de ser comparado con cualquier otro juego de Zelda aparecido hasta la fecha. Y muchas veces, no salen bien parados al hacerse. Si le tenéis ganas, os recordamos que podéis encontrar una versión para Nintendo 3DS actualizada. El paso a las 3D también fue muy importante para la saga Mario Kart, y el juego de Nintendo 64 sentó las bases de todos los nuevos juegos que llegarían en este estilo a partir de entonces. Pero es que además, la máquina contaba con 4 puertos para mandos, lo que permitía que las partidas fuesen entre muchos colegas, y eso llegaba a convertirse en una locura. Un juego divertido, dinámico y que solo encontró rival, dentro de la misma consola, como rey de los títulos multijugador con la llegada de Super Smash Bros. Konami se paseó por Nintendo 64 con un título de acción con toques de RPG que iba de lo sorprendente a lo inquietante. Nos planteaba dos mecánicas a la vez. La de acción y puzzles, contábamos con una pistola para desactivar elementos electrónicos, y por otro lado los combates, que eran totalmente diferentes, por turnos y basados en esquivar y atacar en complejas maniobras en las que tocaba elegir incluso con qué extremidad atacábamos y dónde dábamos. Hybrid Heaven nos planteaba una temática de extraterrestres con base en la Tierra, mucho más madura que la media de los juegos en su momento en la máquina de Nintendo. El primer juego de esta saga de pelea apareció en Nintendo 64, un título en el que los personajes de Nintendo se enfrentaban en rápidos y divertidos combates, y en el que no había lugar para el respiro. Una auténtica experiencia multijugador que se vio potenciada por la existencia de 4 conexiones para mandos. La saga Super Smash Bros. Ha tenido entregas en todas las consolas posteriores de Nintendo, siendo las últimas para Wii U, Nintendo 3DS y Nintendo Switch. Una auténtica delicia en el género de las plataformas de scroll lateral.
Nintendo retomó la saga de Yoshi con un título que respetaba los clásicos, pero aprovechaba la potencia extra de Nintendo 64 para que la compañía empezase a hacer pinitos en lo de poner textura a los personajes, en este caso podía recordar en cierto modo a la plastilina, con las limitaciones propias de la época. Un juego no muy largo pero sí bien ejecutado, y que a día de hoy sigue siendo recordado por los fans. La llegada del mono de Nintendo a la consola de 64 bits fue todo un triunfo. Necesitaba del expansión Pack 64, lo que hacía que comprarlo significase un reembolso importante. Cantidad de niveles con cantidad de detalles, texturas sorprendentes para su tiempo y muchos personajes por desbloquear. Es un juego que incluso nos llegó traducido y una joya de las plataformas que, a diferencia de otros juegos de Rare, no podrá llegar, de momento, a Xbox One al pertenecer la patente a Nintendo. Un salto adelante en los shooter en primera persona. Un juego capaz de aprovechar muy a fondo el botón Z, con función de gatillo, y el joystick del mando de la máquina. GoldenEye 007 nos metía en la piel del agente inglés con licencia para matar, y nos movíamos por grandes escenarios que en su momento resultaban espectaculares, tanto por su tamaño como por el detallismo de cada uno de sus elementos. Diversas armas, mucha acción y misiones que podíamos encarar desde el punto que decidiésemos. Star Fox 64 se llamó Lylat Wars, y nos ofrecía un shooter de naves de gran calidad y que explotaba las 3D como no había podido con Super Nintendo. Además, hacía uso del Rumble Pack, un dispositivo que permitía que el mando vibrase con los impactos de misiles y choques. El juego tiene también una versión en Nintendo 3DS, en la que aprovechaba a fondo las cualidades tridimensionales de la consola portátil. Llegamos al 10º puesto no sin advertiros que sabemos que para ser un top justo, debería tener muchos juegos más, y que cualquiera de ustedes elegiría otros títulos en lugar de los que aquí les nombramos. Por favor, no os privéis de expresar en comentarios qué juegos recuerdan con cariño y cuáles les parecen los mejores de la máquina. Ahora sí, el 10º puesto lo tiene Castlevania porque puede jactarse de haber conseguido hacer avanzar tecnológicamente una saga propia de las 2D laterales sin que se perdiese el espíritu tenebroso y de alta dificultad de la misma. Un juego recordado por su tétrico ambiente, su control, perfecto para el analógico, y por ser el primer juego de la saga en renunciar a aspectos de la misma que hasta entonces parecían inamovibles. Además, su banda sonora era una auténtica delicia. Tengan el placer de curiosear, o recordar, los juegos de la máquina y encontrarás muchísimas otras joyas que seguro que les apetece conocer o rememorar. Nintendo 64 dio muchas horas de diversión, tuvo una gran pelea con PlayStation sin morir, del todo, en el intento y contó incluso con algunos third parties como Resident Evil 2. Por cierto, Resident Evil 0 iba a aparecer en la consola, pero finalmente acabó en GameCube, y dado el resultado, nos alegramos. Y así es como hemos llegado al final de este video. En verdad espero que les guste mucho este video ya que les pongo todo mi empeño para hacer algo bueno. No se olviden de dejar su me gusta y un comentario en el cual pongas tu propio top, yo con gusto lo leeré. Gracias por ver el video. Hasta pronto.